Bajo esa misma lógica y en un ejercicio que viene dándose también, como señalábamos al comienzo de la presentación, desde hace 10 años, voy a dejar con ustedes a María Eugenia Mena, que nos va a contar de la experiencia que cumple 10 años, como decía, el Archivo de Mujer y Género, este fondo que ha sido muy significativo, muy consultado, que ha generado una instancia de participación y de vinculación con diversas comunidades, especialmente de mujeres, ¿no? Pero que también se ha abierto a otros enfoques y miradas también de género. Así que, María Eugenia, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Leonardo, ¿se escucha? Se escucha bien. Perfecto. Bueno, antes de comenzar, y me gustaría saludar a todos y todas quienes están hoy día conectados, siguiéndonos en esta jornada de trabajo. Además, dar gracias a los organizadores y organizadoras que tanto bien hacen, no solo para exponer y dar a conocer las acciones pedagógicas emprendidas por el archivo, sino también como un espacio para profundizar, sistematizar y reflexionar sobre el rol que el archivo cumple con las comunidades. Bueno, voy a comenzar a compartir. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Sí, ahí. Y voy a comenzar a presentar. ¿Se ve bien? Maravilloso, gracias Leo. Bueno, esta ponencia, este trabajo es un análisis, una reflexión en torno a las experiencias formativas que hemos tenido durante estos 10 primeros años dentro del Archivo de Mujeres y Género. Estos son los temas que vamos a trabajar. Vamos a analizar un poco el contexto histórico de creación y nacimiento y crecimiento del Archivo de Mujeres y Género. Vamos a hacer un balance, un estudio de casos, y luego vamos a hablar sobre las consideraciones finales y las líneas estratégicas que debemos ir consolidando en la medida en que vamos creciendo como archivo ligado a las comunidades y al fomento de la producción documental de las mujeres y de las diversidades sexuales. Bueno, esta ponencia tiene como objetivo realizar un balance y analizar las experiencias formativas y educativas que hemos tenido en el Archivo de Mujeres y Géneros del Archivo Nacional de Chile. Estas experiencias han sido parte de prácticas de estudiantes de las escuelas de bibliotecología, antropología y licenciatura en historia de las universidades Tecnológica Metropolitana, de la Universidad de Chile y de la Universidad Alberto Hurtado en este periodo de 10 años, entre el 2010 y el 2020. Como también de actividades de intervención pedagógica que hemos realizado a través de alianzas con profesoras y profesores, tanto en el espacio educativo de enseñanza media, enseñanza básica media y universitaria. A través de un informe presentado por Natalia González, profesional del Archivo Nacional en el área de educación, quien informa en el año 2020 en un diagnóstico sobre los productos educativos y de difusión del Archivo Nacional, donde se considera que el Archivo Nacional ha sido tradicionalmente visto como una institución vinculada al mundo académico, de especialistas o a ciertos trámites, y propone que desde una perspectiva, desde la pedagogía crítica, el archivo puede revitalizarse entendiéndola como un espacio abierto, dialogante, reflexivo, propositivo, inclusivo, con potencial para generar procesos de aprendizaje y con ello contribuir a la formación de una ciudadanía multidimensional y a los espacios de educación patrimonial. Desde este punto de vista, propone una lectura activa del rol que tiene el archivo frente a las demandas educativas y formativas. Por ello, es vital comprender que estas actividades son fundamentales no solo desde lo que tributan al archivo, sino desde las posibilidades mismas de impacto en el desarrollo de los y las estudiantes. El presente análisis está compuesto de 3 partes. La primera corresponde a un breve contexto histórico, político, social y cultural de la creación del Archivo de Mujeres y Género, y una segunda parte corresponde al análisis, balance de una década en la experiencia formativa y educativa dentro del Archivo de Mujeres y Géneros, tomando algunos casos de estudio. Y por último, corresponde también a las reflexiones finales y consideraciones que debemos consolidar en líneas de trabajo permanente, como los enunciaba hace unos minutitos atrás. Bueno, una primera parte, como les comentaba, son los 10 años del Archivo de Mujeres y Género.
Este archivo fue creado en el año 2011 con la intención de rescatar, conservar, custodiar y poner en valor y acceso al patrimonio documental producido por las mujeres y las diversidades sexuales en Chile. Este archivo actualmente custodia poco más de 20 fondos documentales que relatan la historia de Chile en el siglo XX en clave femenina. El archivo el marco conceptual de fundamentación fue realizado el año 2011 entre Emma de Ramón y Marcela Morales, quienes argumentan su creación haciéndose cargo de la política pública y los mandatos de disminución en las brechas de género dentro del sistema público. Desde ahí, la perspectiva de género, que es conocida ampliamente, posiciona el concepto como una categoría analítica que permite comprender que las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres son construidas social, cultural e históricamente. Este concepto también ha sido ampliamente trabajado desde la antropología, desde la sociología y desde la historia, a través de los textos y investigaciones hechas por Sonia Montesino, Teresita Barbieri y Gayle Rubin. Y donde además el concepto de género reglamenta y condiciona a las personas, sus conductas, ideas y configuraciones identitarias, como lo define Marta Lamas, y que constituye una forma primaria de relaciones significantes de poder, como también lo reconoce Joan Scott. Por lo tanto, las memorias y las identidades de los grupos que históricamente han sido marginados, como las mujeres, niños, indígenas y diversidades sexogenéricas, se encuentran en constante disputa y construcción. Por lo tanto, los relatos sobre estos espacios deben procurar niveles de reconocimiento y legitimidad, disputando así una espiral entre el pasado y el presente. En este sentido, la conformación de memorias de los grupos subalternos está en su colectividad histórica, en un cuerpo de códigos comunes compartidos por las sociedades y las culturas, y donde el rol de las instituciones es parte de un conjunto de significaciones que remiten al ámbito de las aprobaciones colectivas, que se instituyen en la expresión del humano en la medida en que ellas son solo posibles si están insertas en una red simbólica, como lo afirma Cornelius Castoriadis. En otras palabras, en una red de significados culturales compartidos y aceptados por las comunidades. El año 2011, la coordinación del Archivo Nacional Histórico a cargo de la doctora Emma de Ramón, en conjunto con la encargada del Sistema de Equidad de Género del Servicio del Patrimonio Cultural, ex-IBAM, Paula Palacio, y diferentes académicas de las áreas de las ciencias sociales y humanidades, junto a funcionarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, interrogaron al archivo sobre la producción de las mujeres en la documentación que se resguarda dentro de este. Este cuestionamiento derivó en la premisa de que los documentos custodiados por el Archivo Nacional han sido escasamente producidos por mujeres, teniendo esta una participación invisibilizada dentro de la producción documental. Este diagnóstico resultó ser aún más crudo cuando se compara con la historia oficial, que pone al hombre como eje protagónico y como medida de todas las cosas, eclipsando de paso el accionar político y social, cultural e histórico de otros sujetos que no responden a este estereotipo binario entre hombres y mujeres, que la sociedad instala y reproduce sobre lo que debe ser reconocido en la reconstrucción de la memoria e identidad de una nación. Por lo tanto, la misión del Archivo de Mujeres y Géneros es generar, conservar y poner en valor y acceso al patrimonio archivístico que se recoja a través de documentos y objetos que den cuenta de las contribuciones de las mujeres independientemente de sus posiciones sociales, étnicas y generacionales. Esto con el objetivo principal de fortalecer nuestra identidad, ampliando y enriqueciendo la discusión sobre lo que se considera necesario de preservar y llegar a las nuevas generaciones como parte fundamental de su herencia cultural y patrimonial. Hace aproximadamente 10 años, Chile vivió un contexto político y cultural sin comparación. Por un lado, el país enfrentó un terremoto y posterior tsunami, dejando gran parte del territorio que comprende el centro-sur de Chile en estado de excepción. Los esfuerzos políticos y económicos se centraron en la reconstrucción. Y por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil que habían gozado de una buena fuente de financiamiento durante 30 años comenzaban a vivir un constante y progresivo desfinanciamiento internacional,
producido, como lo afirman algunos sociólogos, por la adopción de un sistema económico de características neoliberales, y por último, una gran cantidad de lideresas mujeres que entre los años 80 y 2000 formaron parte de organizaciones sociales y coordinadoras feministas que habían tenido un rol fundamental en la lucha de los derechos humanos, como también en la recuperación de la democracia a finales de los 80, y que sobrevivieron a la transición de la democracia, comenzaban su retiro del espacio público. Estas tres características, o sea, estas cuatro características, mejor dicho, crearon un escenario sin igual. Por tanto, sus acciones sociales como sus documentos se encontraron en peligro de perderse, tanto por medio de la disolución de estas sociedades o por los altos costos que tiene administrar y mantener un acervo documental. Por ello, la documentación corría el peligro de ser eliminada. Estamos hablando de un admirable patrimonio documental que se constituye como una fuente privilegiada para la comprensión de lo que históricamente ha sido denominado, y como lo afirma Loreto Rebolledo, un nuevo despertar feminista. Entre finales del año 2011 y el 2012, en dependencias del Archivo Nacional Histórico y mediante una campaña abierta a la ciudadanía, comienza a funcionar el Archivo de Mujeres y Géneros. Su primera encargada fue la antropóloga Marcela Morales, quien en conjunto con Emma de Ramón, por aquel entonces coordinadora del Archivo Nacional Histórico, comenzaron a estructurar los pilares y fundamentos para la ejecución de este trabajo. La construcción de un archivo donde todas las voces de las mujeres feministas y de las diversidades sexuales tengan, encuentren y pongan en valor sus memorias y entren a formar parte de la narración de la historia patria. Desde aquel entonces, el Archivo de Mujeres y Géneros ha crecido en la medida en que las instituciones, organizaciones y personas comienzan un proceso de autovaloración y de percepción histórica, manifestando que lo que han producido o acumulado durante sus trayectorias es relevante y merece ser resguardado por el Archivo Nacional. Esta acción se materializa en tres procesos: la donación, la convocatoria de compras patrimoniales y las campañas de donaciones. Las donaciones, tanto de particulares como de organizaciones, han llegado a conformar un acervo documental rico para la historia de las mujeres, el género y el feminismo, y de las diversidades sexuales, entre otras. Sin embargo, el año 2016, el Archivo Nacional, a través de la convocatoria de compras patrimoniales, valora positivamente la producción documental que esté relacionada a la línea de género y mujeres como una forma de incrementar la documentación que aún está en manos de particulares y que tienen valor patrimonial. Desde entonces, el Archivo de Mujeres y Géneros ha crecido de manera exponencial. Tan solo este año, el 2021, hoy día acabo de recibir una quinta donación. Entonces, hemos engrosado constantemente nuestros fondos documentales existentes. Y entre ellos, el crecimiento de un fondo que se llama Fondo de Donaciones, donde van entrando este tipo de documentos. Mientras que se conformaron otros dos fondos nuevos. Toda la documentación es de alto valor histórico y social que permite narrar y reconstruir la historia de Chile del siglo XX, principalmente en clave femenina, poniendo como centro de la interpretación histórica las voces de diversas mujeres y de otros sujetos sociales no tradicionales, independientemente de su etnia, procedencia social y rango etario. Por otro lado, las campañas de donaciones, como las identificadas acá, Mujeres del siglo XX, Archivos Feministas en Valparaíso, o el Registro Histórico de Tomas Feministas del año 2018, nos configura múltiples propósitos, tales como construir el patrimonio de las mujeres de manera participativa y estrechando vínculos entre las instituciones del Estado con la comunidad civil, rescatando de esta manera documentos, objetos y fotografías de una multiplicidad de mujeres que de otra manera se hubiera perdido. Esta metodología, repetida, como les comenté, en varias ocasiones entre el 2012 y el 2018, nos ha permitido descubrir y reflexionar conceptos como patrimonio, documento, memoria, y resignificando hacia la vitalidad de una concomitancia participativa que permita constantemente la reflexión y las posibilidades de interpretación. Estos son los nuevos ingresos que hemos recibido este año, bueno, y esperamos a finales del 2021 recibir el Centro de Documentación del CEM, Centro de Estudios de la Mujer, una de las instituciones más importantes que queda todavía viva desde la época de los 80. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de este trabajo de análisis, donde vamos a analizar el balance en la formación, educación y archivos que hemos tenido en los últimos 10 años.
El Archivo de Mujeres durante los últimos años ha logrado posicionarse como un espacio de consulta permanente por parte de estudiantes y profesores de diversas áreas de las ciencias sociales, humanidades y del arte. Esta consolidación se debió a la generación y articulación de líneas de trabajos internas que nos ha permitido conocer en profundidad el valor histórico, político, cultural y de memoria de nuestro acervo patrimonial y ponerlo en valor. Se pueden distinguir dos grandes áreas de trabajo. Primero, el trabajo técnico propio de la disciplina archivística, relacionado con actividades de orden, clasificación, descripción y sistematización de los fondos y documentos que guardamos en el Archivo de Mujeres y Género. Y segundo, el área de desarrollo y valoración de fondos y colecciones a través de exposiciones, talleres, charlas educativas, entre otras actividades. Estas acciones en el ámbito de la formación, educación y la difusión nos han permitido explorar un ámbito de la gestión compartida de recursos con el objetivo de movilizar, visibilizar y consolidar la información y contenidos que son posibles pesquisar dentro de nuestros fondos, dentro de los fondos del Archivo de Mujeres y Género. Estas alianzas con universidades, como también con el Consejo Nacional de Televisión, a través de su televisión educativa Novasur, nos han permitido explorar nuevas formas de vinculación. Por último, actualmente en Chile, y algo que también ya repitió el Claudio en la ponencia pasada, la formación archivística es escasa, no existen escuelas de archiveros y los espacios de formación vigente actualmente, la oferta se circunscribe a carreras de pregrado, como la ofertada de la Universidad Alberto Hurtado, con la carrera de Bibliotecología y Archivística, como también la del Diplomado en Archivística de la Universidad de Chile, esfuerzos que han sido liderados por las directoras del Archivo Nacional de Chile y el Archivo Central Andrés Bello. Sin embargo, es importante rescatar el esfuerzo y la innovación vivida tanto por las escuelas de historia de la UNAV, de la Universidad Andrés Bello, en ofertar dentro de su malla curricular un curso teórico y práctico sobre archivos y técnicas archivísticas. Esto gracias a las recomendaciones de la Comisión de Evaluación de la Comisión Nacional de Acreditación. Otros espacios también de formación y que existen actualmente son las ofertas académicas de los institutos profesionales, donde se puede estudiar la gestión documental y archivística, o las comunitarias como la emprendida a través del archivo FECH. El trabajo técnico archivístico, las primeras acciones y labores técnicas nos han permitido vincularnos sistemáticamente con los espacios de formación profesional en el ámbito de la bibliotecología, la antropología e historia, aportando a la formación interdisciplinar, el desarrollo de talentos, formación avanzada para la archivística y los archivos. Estas acciones han sido una apuesta a gestionar trabajo técnico archivístico en medio de un proceso de consolidación e institucionalización del Archivo de Mujeres y Género en el Archivo Nacional, y que sumado a la constante dificultad presupuestaria de proyectos de larga data dentro del Servicio Nacional del Patrimonio, la hemos convertido en una oportunidad. Estas experiencias han resultado exitosas tanto para los y las estudiantes como para el archivo. A través de ellas se ha logrado mejorar considerablemente las herramientas de acceso y control al acervo, tales como inventarios, catálogos y registros guía, permitiendo una continua mejora en la referencia a los y las usuarias interesadas. A través de estudiantes se han desarrollado investigaciones que se han materializado en tesis de pre y posgrado, como también en artículos, libros y páginas web tales como el FONDAP, que derivó en la publicación del catálogo del Fondo de la Correspondencia del MENCH, que está acá al medio. La publicación por parte de la editorial Banda Propia de imágenes de documentos pertenecientes al archivo de Julieta Kirkwood, libro que está hoy día en circulación, que es el que está aquí encabezando las imágenes de esta PPT, y la imagen web, y la página web que cuenta con la digitalización de un importante acervo documental del Fondo ICI Internacional, que se llama Boletinas Feministas y que fue lanzado a mediados de este año. Para el caso de este breve estudio y balance, rescatamos las experiencias laborales de estudiantes de las siguientes áreas de estudio: bibliotecología de la Universidad Técnica Metropolitana, antropología de la Universidad Alberto Hurtado y un grupo de estudiantes de la carrera de Historia de la Universidad de Chile, quienes por 2 semestres académicos, estos últimos, trabajaron en un fondo del Archivo Mujeres y Género relacionado al mundo sindical.
El primer caso de análisis de este balance fue la práctica laboral de un estudiante de la carrera de bibliotecología de la Universidad Técnica Metropolitana, quien realizó su práctica laboral en el Archivo de Mujeres y Género entre el año 2015 y 2016, comprendiendo aproximadamente 600 horas de trabajo técnico archivístico sobre los documentos personales de Mercedes Benítez, documentos que ingresaron al Archivo de Mujeres y Género por medio del proceso de compras documentales del año 2014. Actualmente estos documentos se encuentran en el Fondo Mercedes Benítez, que contiene 226 cartas del periodo que va desde 1924 a 1932. Los productos asociados a su trabajo fueron realizar el registro guía y catálogo de los documentos de Mercedes Benítez. Para ello, el estudiante revisó cuidadosa y detalladamente cada documento para su catalogación, clasificación y almacenaje, resultando de este proceso un catálogo de nivel documental simple, es decir, pieza por pieza, de todas las cartas que componen este fondo. Una segunda parte de este trabajo contó con la investigación sobre la vida de Mercedes Benítez para poder realizar el registro guía y contextualizar la producción documental de esta mujer. Como resultado final, el trabajo del estudiante se materializó en que las descripciones de los documentos están disponibles para su consulta a través de una base de datos automatizada en la sala del Archivo Nacional. La importancia de este trabajo fue llegar a visibilizar a través de instrumentos y normas archivísticas documentos personales en el Archivo de Mujeres y Género. Además, este trabajo fue pionero también por el uso de metodologías participativas, donde no solo la estudiante estuvo vinculada al área técnica, sino también con un grupo de profesionales de diversas áreas que apoyaron el proceso y construcción de los instrumentos. Las descripciones fueron a nivel de unidad documental simple, como lo mencioné, permitiéndonos así visibilizar la intersección entre lo personal y lo político, es decir, entre lo público y lo privado, y reconocer en esta diversidad un abanico de posibilidades también historiográficas. Un segundo caso de análisis correspondiente al trabajo por un estudiante de antropología de la Universidad Alberto Hurtado, quien realizó su práctica laboral durante el primer semestre del año 2017, desarrollando labores de catalogación de los fondos de Elena Cafarena y de Olga Poblete del Archivo de Mujeres y Género. El primero compuesto por 12 cajas de documentos y objetos de la abogada y feminista chilena entre 1934 y 1989, y el segundo compuesto de 7 cajas de la profesora y premio Lenin de la Paz en el año 1962. Documentación acumulada entre el año 1914 y 1997. El resultado de esta labor se materializó en una descripción pormenorizada del contenido de las cajas. Esto derivó tanto en mejorar el control de la documentación por medio del malvete e identificación de los documentos, como también en el conocimiento detallado sobre los tipos documentales y objetos que se pueden encontrar en este fondo, lo que nos permitió tomar decisiones que han mejorado sustancialmente las condiciones de almacenaje y preservación. A partir de este trabajo de sistematización es que en una intervención curatorial del Museo Histórico Nacional son solicitadas piezas de este fondo como el brazalete y el sombrero de Elena Cafarena, entre otros documentos, para formar parte de un ejercicio museográfico temporal en pos de profundizar y visibilizar el rol de las mujeres en el siglo XX dentro de su relato curatorial, que se llamó Afán de Mujer, que tuvo un periodo casi de 30 días en exposición. La importancia de la labor del estudiante es que a través de su trabajo se logró avanzar y mejorar puntos de acceso para consulta de los fondos de Elena Cafarena y Olga Poblete, permitiéndonos como equipo conocer los vínculos que entre estas dos figuras del feminismo chileno existió por más de 50 años. Las dificultades de esta experiencia se materializaron en el tiempo de inducción y familiarización de parte del estudiante en los procesos técnicos archivísticos. Creemos que este nodo crítico se debió justamente al desconocimiento general que existen por parte de las formaciones disciplinares en el uso de las técnicas y normas archivísticas. Como forma de superar aquel nodo crítico es que hemos comenzado a explorar formas de acercamiento a la academia a través de los y las profesoras para que ocupen dentro de sus cursos espacios de revisión y discusión bibliográfica sobre el tema de los archivos. Y por último, el tercer caso corresponde a un grupo de estudiantes de tercer y cuarto año de formación en licenciatura en Historia de la Universidad de Chile, quienes en el marco de un curso de seminario dictado por la historiadora Carolina González y la socióloga Rosario Fernández, quienes dieron un énfasis metodológico, teórico y práctico relacionado con la problemática del archivo, la memoria, feminismo y el trabajo doméstico. El objetivo de este seminario fue introducir al tema del trabajo doméstico y del archivo a partir de la producción documental de las mismas
Para esto se puso especial énfasis en la catalogación y en el análisis del material documental producido por Colactrao, entre ellas hay correspondencias, boletines, actas de congresos. Por la Confederación Latinoamericana del Caribe de Trabajadoras del Hogar, Colactrao. Y para ello se planificó un trabajo técnico archivístico sobre la reciente donación de la documentación de la Confederación de la Colactrao al Archivo de Mujeres y Género. Nuestra intención fue propiciar un curso que articulara reflexiones desde los estudios de género sobre cuestiones históricas contemporáneas relativas al trabajo doméstico, así como teóricas sobre el archivo y las prácticas sobre el trabajo archivístico a propósito del ejercicio de catalogación propiamente tal de las piezas o documentos del Fondo Documental de la Colactrao. Bueno, la Colactrao fue creada en el año 88, luego de un encuentro en torno a la temática del trabajo doméstico realizado en México en los años anteriores. Fue liderada en un inicio por Elsa Chaney, feminista y profesora universitaria estadounidense, quien preocupada que el conocimiento llegara a las mismas trabajadoras, invitó a diferentes dirigentes de Latinoamérica. Entre ellas estuvo convocada la chilena Aida Moreno, recientemente fallecida, quien llegó a ser secretaria general de esta organización durante 2 periodos, es decir, casi una década. Tiempo durante el cual ella conservó la documentación que revela la lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras domésticas, no solo en Chile, sino también en Latinoamérica. Gracias a la gestión de Ruto Late, ex presidenta del Sindicato Interempresas y de Trabajadoras de Casa Particular y la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular y la Secretaría de Organizaciones y Educación de la Colactrao, la documentación pasó a formar parte de la memoria del país y está a disposición actual de la ciudadanía. Por un lado, el inicio del curso se dividió en 2 partes. La primera, de poco más de 2 meses, se sustentó en actividades en aula, donde se desarrollaron los análisis a un cuerpo de lecturas preestablecidos que vincularon, asentaron e iniciaron las discusiones sobre algunos nodos críticos, tales como la relación de archivos y géneros y trabajo domésticos. Por otro lado, la segunda parte del curso se realizó en el espacio del Archivo Nacional Histórico, en la sala de lecturas en específico, y puso en práctica las nociones y técnicas archivísticas para el desarrollo de un inventario del contenido de las 5 cajas que contiene actualmente el fondo. Y el registro guía que se consolidó durante el primer semestre del año 2019, una vez de haber finalizado el proceso de inventario. Esta sistemática y profunda labor de análisis y trabajo técnico conllevó que algunos estudiantes comenzaran a investigar y a profundizar sobre algunos temas relevantes como las correspondencias, el rol de la difusión de las revistas y boletines, como también a interrogarse sobre el valor del archivo de mujeres y su rol para la investigación del feminismo y la academia. Muchos de estos temas en el corto tiempo se convirtieron en los temas de tesis de estudiantes con las que consiguieron obtener el grado académico de licenciado en Historia. Y por último, al término del primer semestre de trabajo se propició una jornada de diálogo entre las académicas, los y las estudiantes con la presidencia del Sintracap, espacio de reflexión que versó sobre la producción de archivos de las mujeres y de las organizaciones, enfatizando el material creado por las integrantes de Colactrao, como también en la experiencia de clasificación y descripción de los archivos por parte del grupo de estudiantes. De esta manera, los archivos y su función social como fuentes para la reconstrucción de la memoria y de la historia aportaron a la circulación de saberes historiográficos innovadores en temas emergentes sobre el pasado reciente y nuevas actorías, como las trabajadoras de casa particular. Esta experiencia formativa posibilitó y accionó nuevas formas de trabajo formativo, donde el rol del archivo es activo en el proceso educativo y evaluativo, facilitando así nuestros espacios. Luego, una segunda línea de trabajo es nuestra valoración de colecciones. Tal como lo enunciaba hace unos minutos, esta segunda línea de trabajo han sido las actividades de difusión, donde no solo se inscriben las visitas guiadas solicitadas al Archivo de Mujeres y Género por profesores de diversas áreas, colegios y universidades, sino también en actividades como las realizadas entre el año 2017 y el 2018 en diversos colegios de la comuna de Santiago y Providencia, donde el denominador fueron los colegios principal, de mayoría masculinos, y destacamos los casos del Instituto Barros Arana, con un taller para estudiantes de tercer y cuarto medio sobre el uso del lenguaje no sexista, en el marco de una feria de promoción y respeto a las diversidades sexuales, y que trabajó sobre documentos judiciales que eran ocupados dentro del ejercicio curatorial en la exposición Las Malportadas,
del año 2017, exposición que visibilizó la poca o falta de sensibilización en temas relacionados a los usos del lenguaje por parte de los medios de comunicación y los aparatos judiciales, frente a crímenes contra mujeres o femicidios. La metodología de esta actividad constó de dos partes. Primero fue elaborar un marco teórico donde se explicó cuáles son los usos del concepto de género y cómo el lenguaje crea y consolida e instituye realidades. Y la segunda parte fue de un trabajo práctico en donde pudiesen expresar brevemente lo aprendido, realizando el titular de un crimen femicida sin caer en los estereotipos revisados. Dicho ejercicio se vio transversalizado por el contexto social y cultural de aquel entonces, puesto que durante esta actividad en los noticiarios matinales y periódicos de la época se estaba llevando públicamente el reconocido juicio contra odio hacia la mujer de Nabila Rifo. Durante esa jornada se tocaron temas como la revictimización, el rol de la justicia y la misoginia. Por otro lado, el taller realizado en el Liceo de Aplicaciones, que en el marco de las actividades conmemorativas de la reforma agraria, realizamos un taller de valoración y memoria histórica sobre los documentos audiovisuales del Archivo de Mujeres y Género. El taller de memoria tuvo una metodología teórica y práctica. La primera es la visualización de uno de los capítulos de la serie Relatos de Mujer, Mujer Campesina, frente a estudiantes de séptimo básico. Estas últimas actividades nos han hecho reflexionar sobre la falta de recursos pedagógicos que vinculen tanto la teoría de género, documentos de archivo y bajadas pedagógicas que se complementen con los contenidos transversales, educativos y herramientas que tengan impactos positivos dentro del espacio escolar. Por último, mencionar la creación y guión de una serie de videos cortos, microdocumentales titulados Relatos de Mujer, que en 10 capítulos elaborados por el Archivo Nacional y el Consejo Nacional de Televisión en el año 2004 a través del programa Nova Sud TV Educativa, rescata bajo temáticas transversales presentadas en capítulos como Mujer y Cuerpo, Mujer Campesina, Mujer y Profesoras, Mujeres y Religiosidades, y entre otros, los testimonios y documentos conservados en el archivo audiovisual del Archivo de Mujeres y Género. Estos documentos audiovisuales son abordados en su potencialidad generadora de preguntas formativas para ser usadas en espacios educativos de enseñanza media formales, no formales e informales y público en general. Junto con ese trabajo de creación, los capítulos están asociados a una ficha técnica para la intervención educativa. Estas herramientas pedagógicas de aproximadamente 3 hojas mantienen una estructura inductiva donde se refuerza el contenido del tema trabajado por medio de un resumen, aprendizajes, conceptos claves e incluye el listado de páginas asociadas a la profundización de los temas. Por otro lado, la segunda página contiene las actividades que se realizan junto a los y las estudiantes. En general, es un producto educativo que tiene potencialidades de ser intervenido en diversos espacios educativos, intencionando no solo su relación con la asignatura de historia, sino también en diálogo con los planes y programas del Ministerio de Educación, con un conjunto de objetivos de aprendizaje tanto disciplinarios como transversales y con el desarrollo de nuevas habilidades y pensamiento crítico. Mauge, disculpa, estamos pasaditos en el tiempo. Si puedes ir cerrando, por favor, tu presentación. Perfecto, sí, no hay problema. Bueno, para terminar, era lo que me faltaba, las últimas consideraciones. El balance de este análisis en cuanto al trabajo y a la vinculación con el mundo educativo y profesional desde el archivo nos permite visualizar cómo esta alianza nos ha permitido desarrollar estrategias de posicionamiento de nuestro archivo como un espacio no solo de consulta y creación intelectual a nivel país, sino también de formación práctica para estudiantes de diferentes edades y niveles de formación. Esto ha sido particularmente significativo con personas del área de historia y de las humanidades. Nuestras alianzas con académicas y universidades en esos espacios de formación nos han aportado conocimiento y nos han permitido otorgar valor a los fondos y colecciones. Este posicionamiento se refleja en un constante incremento registrado en las consultas, visitas de sus fondos y documentos por parte de la comunidad académica y educativa, como también en el aumento de solicitudes por parte de grupos de trabajos y editoriales en difundir nuestros fondos y colecciones, y sumado al incremento de producciones intelectuales asociadas a nuestros acervos documentales, tales como los tesis, artículos y libros. Por otra parte, hemos avanzado desde estas acciones en el ámbito de la formación y educación en la implementación de estrategias prácticas que nos han permitido además abordar tareas archivísticas concretas en colaboración con estudiantes. En el proceso han adquirido formación archivísticas y en sus disciplinas y desde las experiencias prácticas del trabajo con las fuentes del siglo XX.
Esto ha significado abrir el espacio a la incipiente generación de nuevas metodologías didácticas para la enseñanza que emergen con potencialidad y que deben ser profundizadas y analizadas a cabalidad. Desde el Archivo de Mujeres y Género hemos intentado conformar un archivo vivo, no solo accesible a las comunidades, sino que en cierto sentido co-construido y puesto en valor en conjunto con estas. En este imperativo, lo educativo y con todas sus complejidades adquiere una gran potencialidad. Para nosotras el archivo es un espacio de apertura, creación, articulación entre actorías diversas que no solo relevan lo que allí se preserva, sino que lo interrogan, le dan uso desde el presente y lo proyectan al futuro. Muchas gracias.